Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a esta actividad de esta mañana. Eh, es titulada La importancia del trabajo preventivo en población infanto-juvenil como estrategia para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como ustedes saben, esta actividad se enmarca dentro de la Semana de Transversalización que realiza la Universidad de La Salle y busca fortalecer la formación integral bajo el eje transversal de lucha contra la pobreza y la exclusión. Como lasallistas, estamos llamados a promover la conciencia social y solidaria, buscando las raíces de la pobreza y la exclusión para generar alternativas que ayuden a la superación de la injusticia y la inequidad. El día de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Máster Elena Chaverri Maroto. Elena es máster en Administración de Proyectos con énfasis en cooperación internacional y licenciada en Sociología de la Universidad Nacional. Tiene 10 años de experiencia en el trabajo con organizaciones no gubernamentales en temas de niñez en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Tiene 5 años de trabajo en Aldeas Infantiles SOS como directora de la Asamblea Infantil SOS Santana y experiencia en formulación, ejecución y monitoreo de proyectos sociales con poblaciones en riesgo y vulnerabilidad social. Elena tiene conocimiento y experiencia en derechos humanos, niñez y adolescencia, cuidado alternativo, sistemas de protección infantil, trauma, responsabilidad social empresarial y gestión de alianzas estratégicas con actores del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales y grupos organizados de la sociedad civil. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doña Norma. Más bien, bienvenidos a todos y todas. Y es un gusto poder compartir este ratito con ustedes para hablar sobre el tema, ¿verdad?, de la importancia del trabajo preventivo para erradicar y prevenir la exclusión y la pobreza en el sector de la niñez y adolescencia. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Buenos días a todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes y generar este ratito de conversación y análisis sobre el tema de pobreza y niñez y la importancia del trabajo preventivo. Voy a ir empezando con la presentación, igual en cualquier momento, ¿verdad? Podemos hacer una pausa si tienen alguna duda o pregunta o podemos ir anotándolas y al final también podemos hacer algún análisis conjunto. Para empezar un poquitito como con contexto, ¿verdad? La encuesta nacional de los hogares del 2020 nos indica que en cerca del 32% de las personas menores de 18 años son pobres. ¿Qué significa esto? Que actualmente uno de cada 3 niños y niñas vive en esta condición. Además, en el 2019, la situación de pobreza de personas menores de edad en el país era de un 36.6%. Sin embargo, para el 2020 fue de 42.9%. Eso quiere decir que, según datos del INEC, igualmente el 2020, la situación de pobreza para el sector de las personas menores de edad aumentó en un 6.3%. Cuando hablamos sobre el tema de pobreza, ¿verdad?, se entiende como un tema bastante amplio que históricamente se escucha y que no se ha logrado erradicar. Sin embargo, cuando vamos a ámbitos más concretos, podemos ver cuáles son los impactos directos de la pobreza a nivel nacional e inclusive internacional en sector como lo de la niñez y la adolescencia. Vamos a empezar viendo un video, ¿verdad?, para ir entrando un poquitito en el tema. Young Lives is a collaborative study of the Millennium Generation. Its design and scale is unique, following the same 12,000 children growing up in 4 countries to identify what can be done to lift children out of poverty. What did we find? Since the beginning of the millennium, Young Lives Elena, disculpe, ¿podrías decir ocultar ahí al rotulito que dice Meet para que se lean bien los subtítulos? Gracias. Voy a empezarlo como por aquí. Its design and scale is unique, following the same 12,000 children growing up in 4 countries to identify what can be done to lift children out of poverty. What did we find? Since the beginning of the millennium, Young Lives countries have seen their economies grow. Households are better off and have greater access to services. All the same, inequality is becoming entrenched and some children have been left behind. The impacts of growing up poor are clear.
The poorest children experience intersecting disadvantages, including their rural location, ethnicity, and household poverty. Their first years of life are critical. Weak basic services, food insecurity, and household poverty all undermine healthy development, and low maternal education and well-being also matter. Undernourished children arrive at school the least prepared and able to learn, and the poorest have the least access to early learning programs, despite standing to gain the most. Investments in quality and equitable preschool systems pay off for both children and society. Early childhood is foundational, but it's not the only life phase that matters. Some children whose growth was stunted in early life show normal growth later, linked with improved learning. Worryingly, other children have faltered. Services such as school feeding offer a crucial opportunity to sustain children's development. More children are going to school than ever before, with gender parity in enrollment a major achievement. Girls are often staying in school longer than boys, but access doesn't equal learning, which is undermined by harsh disciplinary practices and quality shortcomings. The poorest children generally experience the weakest schooling and face the greatest pressure to juggle education with work. Important measures include making schools safer, prioritizing quality schooling, irrespective of a child's gender or background, and helping relieve competing demands so children can meet their hopes for education. Adolescence is a second window of opportunity, but also a time of great responsibility and risk. Children's economic contributions accelerate during adolescence, even while they strive to remain in school. Gender disparities grow as young people and their families start making choices around intimate relationships, parenthood, and work. Importantly, we found real signs of hope, promise, and policy success. There is important value added in Vietnamese schools, and staying in school protects girls from young marriage. There is also real hope in physical recovery after the earliest years. But to continue to transform lives, access to training, livelihoods, and decent jobs is essential. Young people must be at the heart of inclusive policies to create healthier, more productive, and just societies, and to break the intergenerational transmission of poverty. We're excited to see where they go next. Ok, vamos a volver a presentar. Ok, perfecto. Este video de esta organización trabaja con países inclusive de América como Perú, pero también algunos países con entornos un poquitito diferentes, donde hay elementos todavía que aquí ya se han logrado erradicar, como el tema de la parte de violencia física, inclusive en los centros educativos, pero también tenemos muy en común elementos como el tema de que los centros educativos se convierten en un factor protector para evitar o erradicar situaciones de violencia o situaciones de involucramiento de las personas menores de edad en entornos delictivos, embarazo adolescentes y demás. Cuando hacemos el análisis de cuál es el impacto y cuáles son los riesgos que corren los niños, niñas y jóvenes que viven en entornos de pobreza, podemos identificar algunos. La parte de ausencia de cuidado, estimulación temprana y desarrollo integral, que trae secuelas graves para su futuro desarrollo. Hay muchos estudios que se han realizado ahora desde la parte de la neurociencia, en donde indican que ante la ausencia de modelos de cuidado que estimulen y generen factores protectores en infancias tempranas, hay secuelas graves en el tema del desarrollo, inteligencia, relacionamiento, e inclusive en la parte física, ¿verdad? Donde hay mayores posibilidades de padecimiento de enfermedades físicas. Esto se explica también un poco más con el tema de la parte de un fenómeno que se llama poda neuronal. Cuando el cerebro está en toda la parte de primeras infancias, se empiezan a hacer unas conexiones en donde si no se estimulan ciertos elementos, como dice la palabra, se podan.
Entonces, se ha demostrado que haciendo estudios entre niños y niñas que han crecido en entornos con factores de riesgo y otros que han crecido en entornos protectores, las capacidades neurológicas, afectivas y demás se ven bastante afectadas y dañadas por estos procesos de podas neuronales en donde no se les dio una estimulación adecuada y por ende se elimina esa capacidades cognitivas, físicas y demás. También están mayormente expuestos a temas de violencia de todo tipo, ¿verdad? Desde la física, psicológica, sexual, y que se sabe que se replica en la familia, escuelas y comunidad y negligencia. También estos entornos hacen una falta genera una falta de acompañamiento parental durante la niñez y adolescencia, exponiéndoles, o casi como dice uno, que poniéndolos en las manos de redes de delincuencia, de trata, explotación sexual, drogas y demás males sociales. Hay mayor riesgo de involucramiento en actividades ilícitas y conflicto con la ley, y definitivamente en entornos de pobreza los niños, niñas y adolescentes corren más riesgo de la exclusión educativa y fracaso escolar. Estos factores, ¿verdad?, nos hacen concluir que a mayor nivel de pobreza en la niñez y adolescencia es más alta la exclusión, la exposición a la negligencia en el cuidado y el involucramiento en actividades ilícitas. Según el último informe anual de UNICEF en Costa Rica, se destacaba esta relación directa entre factores como la deserción, involucramiento en actividades delictivas y demás. Algo que es bastante alarmante, ¿verdad?, y muy en el contexto actual que vivimos, es cómo en el primer semestre de la pandemia, en el año 2020, se recibieron casi un 12% más de denuncias con respecto al total de denuncias recibidas en 2019 por el Patronato Nacional de la Infancia. Denuncias de todo tipo, desde negligencia. ¿Qué se entiende por negligencia? Es la ausencia de satisfacción de necesidades básicas para las personas menores de edad, llámese alimentación, vestimenta, techo, acceso a la educación, servicios básicos y demás, o más bien también el tema de violencia de todo tipo. A nivel personal, como les comentaba doña Norma, trabajo en aldeas infantiles SOS. Yo soy la directora de la aldea infantil SOS de Santana y nosotros pues recibimos personas menores de edad que son referidas por el Patronato Nacional de la Infancia. Hay todo un proceso para la parte del acogimiento, que sí se llama el procedimiento, ¿verdad? Y nosotros recibimos un informe por parte de las diferentes oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia. Es alarmante, porque la palabra es alarmante, cómo se han agravado las situaciones de violencia, de negligencia, de violación de derechos humanos en la época de pandemia. Hemos visto los informes con situaciones cada vez más desgarradoras a nivel de violencia y situaciones violatorias para las personas menores de edad, y hemos visto cómo definitivamente estos indicadores se han elevado. Cuando uno piensa el por qué, se encuentra relación directa con los factores estresores, ¿verdad? Que siempre en cualquier contexto de pobreza, estos factores estresores van a ser mayores. Ausencia de recursos económicos, desempleo, presencia de situaciones de drogas, de alcohol, que hace que las personas adultas, quienes deberían de ser los responsables y los garantes de protección de las personas menores de edad, tengan sus factores estresores que se convierten en factores de riesgo para las personas menores de edad. Y haciendo que cada vez sea mayor el número de personas menores de edad que están expuestas a estas situaciones y que empiezan en todo lo que se llama como el ciclo de la pobreza o el ciclo de la violencia también. Hay factores, ¿verdad?, que se vienen analizando que perpetúan la pobreza en el sector de la niñez y adolescencia, que se viene viendo cómo no se ha logrado una erradicación y que no se ha logrado trabajar de manera estratégica, tanto a nivel país como a nivel de la región. Tuve la oportunidad de participar en un estudio con UNICEF, Aldeas y PANI, sobre el tema de los niños y niñas que han llegado a perder el cuidado parental, que es un factor bastante importante en el tema de en la situación de factores que perpetúan la pobreza. Y hacíamos el análisis que como país estábamos con indicadores similares a países que tienen rangos poblacionales como México. Fue un llamado de atención bastante alarmante, de decir qué está pasando a nivel país, qué no estamos haciendo, que estamos con indicadores altísimos que no estamos logrando revertir. Por ahí una de las señales que vamos a hablar más adelante es el tema de prevención. Con el tema de la pobreza, con el tema de violencia y cómo todo esto afecta a la niñez y adolescencia,
Pasa un caso similar con el tema de las situaciones delictivas, ¿verdad? Si nosotros vemos las noticias, bueno, yo tengo mucho tiempo escuchando que las cárceles están sobresaturadas, que no dan abasto, y las respuestas muchas veces han sido ampliar la capacidad carcelaria. Sin embargo, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Si no se trabaja en prevención, nunca van a dar abasto las cárceles. Nunca van a dar abasto las cárceles, podemos seguir invirtiendo en construcción de cárceles, pero si no se trabaja en la prevención del delito y en la reinserción social para el delito, nunca lo vamos a lograr. Con el tema de la niñez es similar. Si nosotros no trabajamos como país y como una red interinstitucional en la parte de la niñez, como el futuro de la sociedad, no vamos a lograr que se erradiquen males como la drogadicción, la violencia, las acciones delictivas. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando o invirtiendo en la raíz o en la semilla del futuro de la sociedad. Entonces, definitivamente es necesario volcar la mirada a la parte de la niñez y adolescencia, porque cuando ya intentamos atacar el problema a nivel de adultez es mucho más complicado. Es mucho más complicado revertir situaciones, hábitos, patrones de comportamiento, años de exclusión social. Entonces, definitivamente es urgente que el Estado genere mayor inversión en la parte del sector de niñez y adolescencia para intentar contrarrestar estos ciclos que se perpetúen de pobreza. A nivel país hemos visto una disminución, el PANI, ¿verdad?, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que es el ente rector de niñez y adolescencia. Es complejo, es bastante complejo porque es un aparato institucional gigante con muchísimas deficiencias a nivel de burocracia. Sin embargo, cada año se ha visto reducido el presupuesto. ¿Por qué se ha visto reducido el presupuesto? Nosotros como organizaciones sin fines de lucro nos vemos impactadas directamente porque el Patronato Nacional de la Infancia nos brinda subsidio para apoyar la niñez y adolescencia que han perdido el cuidado parental. Siempre se ha dicho que hay un superhábitat o que no hay una ejecución eficiente. Sin embargo, se ha quedado en un análisis muy superficial y no se ha ido a las raíces o las causas estructurales de por qué a veces el PANI subejecuta su presupuesto. Hay razones que van más allá del PANI, que son ejecuciones presupuestarias a nivel de trabas burocráticas con Hacienda y otras instituciones que casi que les dicen aquí está este presupuesto, pero no lo van a poder ejecutar al 100%. Y falta definitivamente modernizar y dinamizar para que nosotros como alternativas de cuidado de sociedad civil podamos tener un poco más de injerencia en esas ejecuciones y demás. Sin embargo, por las razones que sean, algunas tal vez más estructurales del gobierno, otras sí tal vez de necesidad de modernizar y de agilizar procedimientos a nivel del Patronato Nacional de la Infancia, se ha reducido. Se ha ido reduciendo año tras año los presupuestos del Patronato Nacional de la Infancia y esto es alarmante, porque más allá de decir el patronato no está logrando una ejecución eficiente, hay que analizar qué son las situaciones por las que nos está dando, la respuesta no debería ser simplemente eliminar. ¿Por qué? Porque la niñez y adolescencia es la que se está viendo impactada con esas reducciones. Debería decir, ok, vamos a hacer una intervención, vamos a analizar qué está pasando, pero no quitar el presupuesto, ver cómo se utiliza de manera eficiente, porque necesidad hay parámetros muy diferentes a nivel de marcos presupuestarios con el que cuentan los albergues del PANI y los que contamos como ONGs, que requeriríamos más apoyo y que tenemos la estructura un poco más ágil para la ejecución. Entonces, hay que analizar cuáles son los factores estructurales que están haciendo que se perpetúe la pobreza en el sector de niñez y adolescencia y inevitablemente entra un análisis de todo el marco gubernamental e institucional. A nivel social se han identificado que hay ciertos elementos que hacen que este ciclo de la pobreza no se rompa, que sea transgeneracional, que vemos que viene de generaciones pasadas y que se va transmitiendo a generaciones de niños y adolescentes. Uno de los elementos que se han identificado son familias pobres con jefatura femenina. En Costa Rica se dice que la pobreza no puede ser una causa, lo dice el Código de Niñez y Adolescencia, para separar una familia. Cuando nosotros se hace todo el análisis, interviene el Patronato Nacional de la Infancia,
causas negligencia, violencia, abuso sexual, abuso físico, y pobreza no existe. Sin embargo, yo siempre digo que eso es mentira. Sí, la pobreza siempre está de fondo para una separación, para esa ruptura del vínculo de familia. Y cuando lo vemos con este ejemplo, las familias pobres con jefatura femenina, yo le digo a las personas, ok, ¿qué pasa una madre adolescente o inclusive que ya sea mayor de edad, pero una jefatura femenina en situación de pobreza que tiene que salir a trabajar, pero que su salario no le alcanza para pagar una guardería, para pagar a una persona que cuide a sus niños, que se cae en negligencia? ¿Por qué? Porque son muchas veces los casos que vemos de niños y niñas que no tienen red familiar, red comunal, y que quedan solos, expuestos a callejización, a situaciones de droga, violencia y demás. Y está todas estas situaciones que nos deberían de ocupar a nivel de Estado, todas las redes de cuidado. En el momento que una mujer, madre, tiene la posibilidad de incluir a sus niños, niñas, en las redes de cuidados en SINAI, SECUDI para primera infancia, el momento que la persona encuentra trabajo, ya no puede ser beneficiaria del servicio, lo cual es completamente paradójico. Porque que una persona, una mujer encuentre trabajo no significa que ya tiene el nivel adquisitivo para cubrir una guardería privada o para satisfacer esta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de todavía ir más allá? Definitivamente los estudios se quedan muy superficiales. Deberíamos decir, ok, si queremos no quedarnos en el asistencialismo, que la señora esté todo el día en la casa y los chiquitos en la red de cuidado, la lógica sería que esté trabajando y que se le proporcione la red de cuidado para que poco a poco logre subir de esa escala de pobreza y logre ir avanzando en la parte de escala social. Sin embargo, a nivel país tenemos esa gran contradicción. Una vez la madre, jefa de hogar, encuentra trabajo, ya no puede tener acceso a la red de cuidado. ¿Por qué? Porque no entra como entre la parte de la línea de pobreza extrema. Entonces nos quedamos, tal vez no es pobreza extrema, pero siempre va a seguir en pobreza. Definitivamente el embarazo adolescente a nivel país, los indicadores, el Ministerio de Salud ha hecho esfuerzos importantes, también el MEF en la parte de la educación sexual para disminuir los embarazos adolescentes, y ahí si hacemos comparaciones con años anteriores ha habido disminución. Sin embargo, en las zonas rurales, en las zonas indígenas y de comunidades migrantes sigue habiendo indicadores elevados. A nivel urbano se ha logrado disminuir, pero a nivel rural todavía hay inclusive mucho el tema de relaciones impropias, de exclusión educativa, ¿verdad? Especialmente con las mujeres que ya les ponen este rol, ¿verdad? Inclusive de familiar, este rol de ama de casa. La parte de exclusión del sistema educativo es relación directa, ¿verdad? Sabemos que la educación es de las herramientas más valiosas para luchar contra la pobreza. Trabajé por algunos años con comunidades, con un proyecto que era sobre trabajar en la parte de prevención con proyectos de arte y deporte en comunidades urbanas marginales. ¿Cuál era el objetivo? Que en vez de estar en las canchas, en donde llegan, porque se sabía que llegaban las redes delictivas de Rincón Grande de Pavas, Lomas del Río, Alajuelita, Desamparados, llegaban a las canchas, los chiquillos y las chiquillas salían de clases, iban a las canchas y ahí mismo llegaban las redes delictivas a reclutar a las personas menores de edad. Entonces, lo que esta organización buscaba era, ok, en vez de estar ahí como a la libre, se hacían proyectos de arte y deporte para que estuvieran ocupados de manera positiva. Sin embargo, cuando yo conversaba con los chicos y las chicas de, más que todo, secundaria, muchos me decían, es que sí, a mí me dan la beca, la beca de Avancemos, por ejemplo, para que yo no me salga del sistema educativo, pero eso no es suficiente, porque está bien, yo logro tener los pasajes para venir a estudiar, para comprar mis cuadernos, pero eso no es suficiente para mi familia. Yo lo que a mí, por lo que me van a sacar el otro año, es porque mi familia necesita un salario. No necesita que yo siga estudiando, necesita un salario para que podamos comer todos. Necesita un salario, aunque sea mínimo, me decían, aunque sea yo me vaya a ayudar a un taller mecánico, a un supermercado. Entonces, nuevamente, nos quedamos en un nivel muy básico. Les damos la beca para que vayan a estudiar, pero no se hace un análisis completo que lo que esa familia requiere es un abordaje más integral de otro subsidio también económico que permita no sacar a los chicos y a las chicas del sistema educativo.
Y cuando ya se rompe la parte del sistema educativo, es muy difícil que se rompa la cadena o el ciclo de pobreza. La parte de violencia, ¿verdad? Definitivamente la parte de violencia es algo que va generando patrones que se van repercutiendo y que permite o que más bien no permite una integración social saludable. Hay todavía muchísima exclusión con poblaciones indígenas, migrantes y con discapacidad. Todavía vemos que los enfoques muchas veces son excluyentes. Lo vemos inclusive con el mismo sistema educativo, con acceso a la salud, cómo las poblaciones todavía indígenas, migrantes y con discapacidad tienen todavía más obstáculos. Tal vez a nivel país se dice que no hay exclusión, pero es difícil, es difícil. Nosotros lo vemos con participantes del programa, tal vez algunos que todavía no tienen el documento, ¿verdad? El documento de su condición migratoria. Pongo ejemplos, chicos o chicas, tenemos un caso de unas chicas que son venezolanas y por todo el tema político venezolano, inclusive con la Defensoría de los Habitantes, tenemos como 2 años de estar intentando la condición migratoria regular y no se ha logrado por el tema de los papeles. Están estudiando, sí, después de mucha abogacía, pero una de las chicas que ya tiene 17 años no puede llevar ningún tipo de tecnificación en el INAH ni demás, porque sí o sí le piden su documento. Entonces sigue habiendo todavía barreras y obstáculos para que este tipo de poblaciones indígenas, migrantes o con discapacidad puedan tener un acceso más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Personas en contextos de pobreza donde también hay baja escolaridad, si le ponemos mayores obstáculos va a haber deserción. En vez de facilitar las cosas, se las dificultamos. Otro de los factores es el involucramiento en actividades delictivas. Como les comentaba, se ha probado y se ha evidenciado cómo en comunidades urbanas marginales o con factores de riesgo social, las mismas bandas delictivas cada vez más están reclutando personas menores de edad. ¿Por qué? Ley Penal Juvenil. Las mismas bandas delictivas ya saben que las penas con la Ley Penal Juvenil son mucho más suaves que a una persona mayor de edad. Entonces, claro, 2 cosas le dicen a los chicos o las chicas que están en alguna situación de desesperanza, de urgencia, usted va a ser mi mula para ir a repartir drogas y si te agarraran es una condena muy pequeñita, yo te voy a facilitar este pago, te voy a garantizar estas condiciones para tu familia y si te llegaran a agarrar, en 2, 3 años usted está fuera. 18 años usted ya estuvo afuera. Entonces, definitivamente y lamentablemente las bandas delictivas han visto una gran oportunidad en las poblaciones menores de edad para reclutarlas en estas actividades delictivas y desde tempranas edades ya lograr deserción escolar y que su proyecto de vida sea dentro de bandas, narcotráfico y demás. El consumo de drogas y alcoholismo, ¿verdad? Que se ha visto que cada vez se está dando a más temprana edad. La pérdida del cuidado parental, definitivamente, esto es un elemento que genera dificultades para el tema de integración social, inserción social, búsqueda de oportunidades. Hace bastantes años, bueno, hace como, no tantos, pero hace algunos años, la Universidad Nacional había hecho una investigación bastante importante con toda la parte de la Ley Penal Juvenil y el Centro de Detención de Privados de Libertad para Personas Menores de Edad del Surquí. Cuando empiezan a hacer un análisis de los factores de riesgo, contexto, se dan cuenta que un porcentaje altísimo, altísimo, eran niños, bueno, eran ya jóvenes, también hay niños, que habían salido alternativas de cuidado, llámese ONGs, llámese PANI. Fue una situación bastante alarmante, es decir, ¿qué nos está faltando? Cuando uno analiza esto, tenemos un débil sistema de protección infantil a nivel país que no trabaja de manera articulada y que cuando cumplen 18 años, la gran mayoría de alternativas, 18 años, 00, aquí están sus cositas, y no hay una organización que continúe ese trabajo. En una de las épocas más vulnerables, la gran mayoría de estos chicos salen sin ninguna red de cuidado, sin ninguna red, más bien sin una red de apoyo. Muchos no tienen sus familias en el país o son familias que más bien los van a involucrar en estas actividades y es la época más vulnerable. Entonces, como país tenemos un gran faltante, un vacío gigante, decir, ok, hasta los 18 años está el PANI y después de los 18,
Cuando sabemos que estos chicos y chicas ya tienen rezagos a nivel emocional, conductual, educación y demás, quedan solos y son presa fácil de todas las males sociales que nos aquejan. Un dato que es bastante significativo, ¿verdad? Este fue el último estudio, el informe de UNICEF que se realizó en el 2018, decía que casi 5 de cada 10 adolescentes estaban fuera del sistema educativo, principalmente población indígena, migrante, afrodescendiente, con discapacidad y de zonas rurales. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Sabemos que la parte educativa es clave. Fue una de las alarmas que también hacían en pandemia. Sabemos que los centros educativos detectan, son entornos protectores, detectan si hay situaciones de riesgo, de vulneración de derechos. Para muchos de los niños y jóvenes es la única estrategia para tener su alimentación, para estar fuera de entornos de violencia, de negligencia, de abusos. Y el saber que 5 de cada 10 adolescentes están fuera del sistema en comunidades de riesgo, eso es saber que están expuestos constantemente a todos estos factores que los pueden impulsar a caer en este ciclo y a perpetuar este ciclo de la pobreza. Ahora, ¿qué podríamos hacer para revertir dicha situación? Cuando nosotros analizamos otros países que han tenido éxito en la disminución de pobreza, se pone el mayor énfasis en la prevención. Lo que les comentaba con la similitud del sistema, digamos, delictivo y demás. Si no se trabaja en prevención, nunca vamos a dar abasto. No vamos a lograr erradicar situaciones de violencia y vamos a seguir viendo ciclos de pobreza que se perpetúan transgeneracionalmente. Nosotros hemos identificado en las alternativas de cuidado, ¿verdad? Grupos de familiares hasta de 11 personas menores de edad, en donde vemos que generacionalmente, cuando entran al sistema de PANI, ¿verdad? Estaba la mamá, estaba la abuela, estaba la tía, estaba el tío, el primo, y nosotros decimos, puña, ¿cómo en una familia no se ha logrado cortar esta situación? Como Estado hace falta muchísimo invertir en prevención y lamentablemente cuando se hacen los cambios de gobierno, ¿verdad? Que estamos nuevamente ante un cambio de gobierno, una de las estrategias que siempre se ven más impactadas es prevención. No se le da continuidad. Lo veo a nivel de niñez y adolescencia. Hemos visto cómo se empieza una estrategia de prevención, cambio de gobierno, se deja la estrategia porque no era de mi misma fracción y empiezo con otra cosa nueva. ¿Quiénes son los impactados? Pues definitivamente la población de niñez y adolescencia. ¿Qué deberíamos de hacer como país, como sociedad civil para contribuir y para erradicar la parte o todavía disminuir? Porque el tema de erradicar es algo que uno lo ve como casi imposible, ¿verdad? Porque son muchos factores estructurales. Sin embargo, se puede disminuir a través de estrategias intersectoriales para la lucha de la pobreza. Nosotros siempre vemos, cuando nosotros hacemos análisis de caso, ¿verdad? De los niños y niñas que tenemos en las alternativas de cuidado, vemos cómo las intervenciones estatales están completamente desconectadas. Nosotros a veces agarramos un caso y decimos, ¿por qué este chico está en esta alternativa de cuidado? Y en el sistema de protección infantil no debería estar. Vemos que tal vez, y les pongo como algunos ejemplos muy concretos, madres con discapacidad cognitiva, que tal vez cayeron en negligencia no por un deseo de agredir, sino porque no tienen las capacidades. ¿Dónde está el Estado para intervenir y apoyar a esa persona con discapacidad para que no pierda a sus hijos y no entren en el sistema? También vemos falta de acciones articuladas que llegaran y dijeran como un caso integral y dijeran, ok, ¿por qué hay riesgo de separación de que estos niños entren en el sistema de protección infantil? Con todo lo que sabemos, se hace su máximo esfuerzo, pero con todos los elementos que sabemos que pasan en alternativas de cuidado. ¿Será que lo que se necesitaba era la señora darle habilidades para la empleabilidad? Conectarla con el INA para que saque un técnico en alguna herramienta y después conectarla con bolsas de empleos de la municipalidad. También será que necesitaba un enfoque desde el INAMU en tema de empoderamiento para que tal vez corte ciclos de violencia doméstica. ¿Dónde está la conexión también con el Sensinay, Secudi, para que los chicos y las chicas no se hagan una abogacía y que se les den espacios en las redes de cuidado? A nivel educativo también, generar las becas y subsidios
a nivel de conexión con organizaciones sin fines de lucro que se trabajen en enfoques de desarrollo emocional, terapéutico y demás. Nosotros cuando vemos los casos vemos una intervención estatal completamente desarticulada. Por ahí en un año Lima le ayudó, pero por el otro año llegó la otra. No hay como un abordaje. Nosotros a nivel con colegas decimos que debería existir un instituto de la familia. Está el PANI, está el IMAS, pero como un instituto de la familia que agarrara la familia, la mamá, el papá, entiéndase familia, no el concepto tradicional, familia en sus diferentes variantes. Y que dijera, ok, esta familia, ¿qué necesita? Y yo voy articulando, le voy generando una red, voy diciendo, ok, IMAS, venga, necesito este apoyo, INA, venga, necesito este apoyo, MEP, necesito este apoyo, INAMU, necesito este apoyo, PANI, necesito este apoyo. Falta estrategias intersectoriales para la lucha de la pobreza. Falta políticas de prevención de la deserción escolar, como les comentaba, nos hemos quedado en niveles muy superficiales, te doy la beca de Lima, de Avancemos, ¿y qué pasa con el resto? ¿Será que no es esa la razón por la que no está viniendo a clases? ¿Qué tenemos que hacer? Se agrava ahora con el tema pandemia, ¿verdad? Definitivamente la estrategia de la virtualidad ha dejado, como dice la estrategia de los objetivos de desarrollo, ha dejado atrás a muchos niños y niñas. ¿Qué pasa con el acceso a tecnología? Ok, no lo ponen obligatorio, pero ¿cómo le decimos a una mamá que trabaja de 6 a 6 o de 6 a 10 de la noche que se siente a hacer guías con un niño o una niña? ¿Y qué pasa si nadie más si nadie en su red familiar inclusive sabe leer, tiene las habilidades? Entonces, definitivamente todavía estamos muy superficiales con estrategias para la prevención de la deserción escolar, agravada a la mil con el contexto pandemia, ¿verdad? Hemos visto frustración, yo lo digo, se los cuento con los chicos y las chicas de la aldea, ¿verdad? Que inclusive tenemos voluntarios de tutores, la frustración de los chicos y las chicas con la cantidad de guías que les envían, con la virtualidad. Yo le decía a una profesora, si uno que es adulto, a veces ya se cansa la virtualidad, un niño o una niña, 4 horas, 6 horas conectados a una pantalla, no es una estrategia que está siendo conveniente para evitar estos espacios de deserción. Enfoques educativos centrados en las demandas del mercado laboral. Necesitamos empezar a trabajar desde los niños en ver qué proyectos educativos, orientación vocacional se requiere. Ya hay mercados saturados de ciertas carreras, sabemos que para mucha población también no podemos, la estrategia tendría que ser la parte de técnicos, empezar a trabajar rápido, técnicos que haya demanda laboral. Todavía hay desconexión a nivel del MEP y grandes vacíos en la parte de orientación vocacional, decir, ok, este es tu contexto, estas son tus necesidades, te encanta esto, es respetable, tenés estas habilidades, pero también está la demanda. Orientar, necesitamos también orientar a los niños y niñas y todavía más y jóvenes con situaciones de cierta vulnerabilidad y riesgo social para que tomen decisiones muy intencionadas sobre la parte educativa. ¿Qué herramientas me va a brindar para insertarme laboralmente en mi proyecto educativo? Programas integrales de educación sexual, definitivamente todavía a nivel país hay grandes vacíos en la parte de educación sexual para prevenir embarazo adolescente. Todavía tenemos que trabajar bastante en ese tema a nivel de caja, a nivel de MEP, a nivel de organizaciones sin fines de lucro y demás. También programas de prevención de la violencia y actividades delictivas en comunidades en riesgo de vulnerabilidad social, como esta oportunidad que tuve de trabajar en comunidades donde se les iba y a través del arte y deporte se trabajaba en empoderamiento, valores, habilidades para la vida, cómo poder yo tomar decisiones que sean positivas para mi proyecto de vida. También programas de rehabilitación y reinserción social para perfiles en conflicto con la ley. Es lamentable, también tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar con un proyecto socioeducativo en el Centro Penal La Reforma. Y algunos de los participantes del proyecto nos decían que ellos desde su adolescencia empezaron en la parte delictiva. Y nos decían, es que a mí nunca nadie me ayudó a salir de eso. Cuando nosotros vemos los enfoques a nivel nacional, hay demasiado poco en la parte también de reinserción. ¿Qué pasa con un chico o una chica que a los 14 años asalta un supermercado o cae en una actividad? ¿Realmente tenemos los enfoques de rehabilitación y reinserción o ya queda en el sistema de la parte delictiva y conflicto con la ley? Tenemos que trabajar en reinserción todavía más para evitar
que cuando ya ingresen no logren salir. Inclusive también a nivel de adultos, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los compañeros uno de los participantes de este proyecto nos comentaba que ellos tienen muchos conocimientos de personas que salen de la cárcel y buscan el supermercado de la esquina para ir a cometer una actividad delictiva porque ellos no tienen nada afuera, no tienen una red de apoyo, no van a tener trabajo, simplemente dicen, ¿y qué hago? Prefiero cometer un delito y seguir en la cárcel, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar mucho en rehabilitación y reinserción social y desde tempranas edades. No esperar a que cumplan 18 años, porque la ley penal juvenil tiene todo el enfoque de justicia restaurativa que se tiene que potenciar más. ¿Por qué? Porque se entiende que personas menores de edad deben ser juzgadas diferentes, pero no es solo ser juzgadas diferentes de decir, bueno, es que como es un chiquillo, una chiquilla, no. O sea, eso es menos grave. No, se tiene que tomar con la seriedad del asunto para trabajar en estrategias y revertir la conducta que cayó en conflicto con la ley. También fortalecimiento del sistema de protección infantil. Lamentablemente, el PANI lo critican mucho, pero el PANI lo dejan solo. Nosotros que trabajamos muy de la mano con el PANI, vemos cómo se pretende a nivel país, todo lo que sea niñez y adolescencia es culpa del PANI. Pero ¿y dónde están interviniendo las otras instituciones? Porque todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia abarca un sistema de protección infantil gigante. La parte de justicia, la parte del MEP, la parte de la caja. Hace como 2 años que participé en este estudio con UNICEF y Aldeas, convocamos a mesas de trabajo a todas las personas que nosotros pensamos están involucradas en el sistema de protección infantil. Llámese Defensoría, MEP, la ley, digamos, toda la parte judicial, salud, y en los meses de trabajo, como 3 personas de diferentes sectores nos dijeron muy transparentemente, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y nosotros nos dijimos, bueno, ya ahí empezamos muy mal, ya ahí identificamos el primer área de trabajo. No se ven como parte del sistema de protección infantil, o sea, no analizan que tienen que vincularse con PANI. Entonces, tenemos que fortalecer un sistema de protección infantil y enfocado en prevención. Tenemos que trabajar en programas para prevenir la pérdida del cuidado parental. Cuando ya se da esa separación es muy difícil de revertir. Yo de los casos que tengo, son mínimos los que logran volver con sus familias. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco da abasto para ayudarles a revertir esa situación. Cuando un niño o una niña separa a sus familias, primero se dicta una medida administrativa de 6 meses y se supone que el Estado en esos 6 meses tiene que correr y activar todos los mecanismos para que esa familia no pierda las obligaciones parentales, todos los derechos parentales. Y lo que yo veo en la realidad es que casi a los 6 meses simplemente dictan declaratoria, pasa a la parte judicial y los niños y las niñas son declarados en abandono. Entonces nos está faltando prevenir la pérdida del cuidado parental, tener alarmas, tener trabajo en fortalecimiento familiar, porque eso sí se ha demostrado que es una de las principales causas que perpetúa la pobreza. Y también tenemos que modernizarnos en las modalidades de cuidado alternativo. ¿A qué nos referimos de esto? Empezar otros esquemas de que si ya se da la pérdida del cuidado parental, busquemos otras alternativas más individualizadas según la Organización de las Naciones Unidas, como el foster care, que es el acogimiento familiar, niños y niñas ubicados no en alternativas de cuidado con muchísimas personas, que aunque se haga el mayor esfuerzo, no es la calidad de atención que se requiere, sino otras alternativas. Costa Rica está bastante rezagado en esto, apenas están dando sus primeros pasitos con PANI en todo el modelo de acogimiento familiar, y tenemos que trabajar en esto, porque sabemos que el nivel de desarrollo que se le puede dar a una persona menor de edad en entornos más similares a familiares va a multiplicar sus oportunidades de salir del ciclo de pobreza. Ahora, todo este enfoque, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de pobreza y sus impactos en niñez y adolescencia, sí o sí tiene que enmarcarse en el marco, valga la redundancia, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas primero trabajaba los objetivos del milenio, ahí lo ha ido modificando un poquito. En realidad, todos los sectores deberían de volcarse a contribuir desde su trinchera, desde su ámbito de acción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llámese empresa privada,
llámese sector académico y educación, gobierno y sociedad civil. Hay específicamente 5 objetivos de desarrollo sostenible que nos impactan directamente en el tema de la niñez, adolescencia y pobreza. Definitivamente el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Son los que nos impactan de manera más directa, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros analizamos todos los objetivos, todos tienen su nivel de incidencia. Pero en el tema de niñez y adolescencia, tenemos que direccionar los esfuerzos para contribuir a esos 5 objetivos. ¿Qué es lo que se busca desde, inclusive desde la parte de responsabilidad social empresarial, desde la parte de cooperación internacional y alianzas? Que cada acción esté identificada e intencionada para contribuir en esto. Entonces, cuando hablamos que uno de los factores que perpetúan la pobreza en niñez y adolescencia es la deserción escolar, nos vamos al objetivo 4, que es educación de calidad. En Costa Rica eso es un elemento las brechas se han aumentado con lo de la pandemia, con lo de las huelgas. La calidad del sistema de educación pública se ha quedado muy rezagado a nivel nacional. Cuando nosotros comparamos la preparación con la que salen chicos y chicas del sistema de educación privada, ya está siendo abismal con la educación pública. Y cuando son de comunidades marginales, todavía se ve más crítico. Yo me acuerdo que yo, inclusive a nivel yo cuando trabajé con estos colegios y escuelas de comunidades en riesgo, yo decía, inclusive deberían de haber incentivos para que las escuelas de comunidades urbano-marginales o también, digamos, como rurales marginales, sean la mejor. O sea, que tengan los profesores con la mejor preparación, que se le dé una preparación extra, que las instalaciones sean de lujo, y más bien uno llega y dice, Dios mío, con solo llegar a las instalaciones es deprimente. Los baños, las condiciones de las aulas, yo decía, ¿cómo estos chiquitos aquí, estos adolescentes con este calor, me acuerdo en una de Paz, se van a poder concentrar? O sea, eran como sin techo, solo con láminas de zinc, entonces al mediodía yo decía, no, es que estas condiciones no ayudan. Pues definitivamente tenemos un rezago grande y una brecha cada vez más grande de educación de calidad. La parte de nutrición, ¿verdad? Todo lo que afecta a temas de desnutrición para el desarrollo cognitivo, físico y demás. La parte de salud y bienestar, acceso a la salud, salud mental, que ahora es tan importante, ¿verdad? La parte de igualdad de género, el objetivo 5, cómo todavía siguen habiendo brechas de género en donde en algunas comunidades todavía la mujer es la responsable, niñas, estoy hablando de niñas, ¿verdad? Que tal vez la sacan del sistema de educación. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse cargo de los 3 hermanitos, tiene que tener la comida lista, tiene que encargarse de toda la parte doméstica. Todavía tenemos mucho que hacer para contribuir a estos objetivos que a la larga nos ayuden a ir disminuyendo los impactos de la pobreza en la niñez y adolescencia. Les voy a poner un videíto que habla un poco también, ¿verdad?, sobre cómo estos objetivos nos impactan a nivel global. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos,
cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Del video hay una palabra clave que a mí me llama la atención, que definitivamente tiene que ser como el objetivo de todos los que trabajamos en la parte de bien social y también de todo el resto de los sectores, ¿verdad? Y es acceso a oportunidades. Cuando nosotros analizamos por qué un niño o una niña continúa con ese ciclo, en ese ciclo de la pobreza, siempre caemos en acceso a oportunidades. Cuando hay desigualdad en el acceso a las oportunidades, les estamos restando oportunidades para que puedan ser competitivos a la hora de buscar trabajo, a tener condiciones dignas y demás. Y ahí es cuando tenemos que, como sociedad, invertir y poner todos nuestros esfuerzos para igualar o equiparar las oportunidades para las poblaciones en condición de vulnerabilidad y riesgo social. Un ejemplo clave, y que yo soy muy enfática con la educación, es el tema del acceso a la educación universitaria. Yo estoy seguro que si uno hace una encuesta, que ya creo que deben de haber, sobre la población universitaria, un indicador altísimo que entra a las universidades públicas son personas que salieron de colegios privados. ¿Por qué? Porque la preparación para los exámenes de admisión son muchísimo mayor que un colegio de educación pública que tal vez no tienen tanta preparación para estos exámenes. Yo siempre he dicho, deberían de haber ya políticas muy intencionadas para equiparar estas oportunidades. Por ejemplo, que las universidades públicas hubiera una cuota inclusive que estuviera destinada para personas con discapacidad de algún tipo, para personas de educación pública. Tenemos que empezar a generar estrategias a nivel país para equiparar estas oportunidades. Y hay una imagen que me gusta mucho sobre el tema de igualdad, cuando se habla que como sociedad lo que tenemos que hacer es ayudar. Entonces, si hay una persona, creo que hay una imagen que es muy bonita que siempre ponen, es como, no sé, algún animal chiquitito y una jirafa. Obviamente la jirafa tiene más posibilidades de ver porque tiene el cuello muy alto. No es que tenemos que encoger a la jirafa, sino que tenemos que poner un banquito para el otro animal para que logre tener la misma vista que la jirafa. Esa misma ejemplo tenemos que hacerlo con la situación de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. Tenemos que potenciar sus oportunidades, tenemos que generar alianzas a nivel organizacional y a nivel interinstitucional, porque si ya vienen con menos oportunidades, ¿cómo los equiparamos? Tengo niños y niñas que han ingresado o adolescentes que ingresan a alternativas de cuidado con 16 años y no tienen ni siquiera el 6º grado. ¿Por qué? Porque fueron por deprivación social, porque nunca los escolarizaron o porque el ausentismo era muy grande, porque tenían que trabajar. Están en desigualdad de condiciones que un niño o una niña que ha tenido una educación regular, que ha crecido con su familia, que no ha estado expuesto a situaciones de violencia sostenida. Entonces, ¿cuál es nuestra deber moral, social que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo garantizamos que estos niños y niñas y adolescentes que han vivido en situaciones o en contextos de pobreza, con todo lo que conlleva, tengan igualdad de oportunidades para ser competitivos, para tener acceso a los mismos servicios, a las mismas oportunidades? Ahí está el gran reto de hacer esos análisis, de decir, ok, ¿en dónde tenemos que enfocar la mirada? ¿Hacia dónde tenemos que invertir como gobierno, como sociedad, como empresa privada? Para terminar, ¿verdad? Esta frase a mí me gusta mucho, es de un representante de UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas es aquel en que todos ellos y ellas adquieran la mejor base posible para su vida futura, tengan acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida educación primaria y gratuita para todos, y en el que todos los niños, incluidos los adolescentes, disfruten de numerosas oportunidades para desarrollar sus capacidades individuales en un entorno seguro y propicio. Me gusta mucho porque habla sobre las bases
tenemos que brindarle a las bases a nuestro futuro desde la niñez. Por eso es que cada vez se habla más de la importancia de invertir en infancias tempranas, pero también desde la adolescencia darles numerosas oportunidades para desarrollar sus capacidades. Esa era como la presentación que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Elena. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, este es el momento de aprovechar la oportunidad. Realmente creo que es muy valioso esta presentación de todo lo que ustedes hacen, porque están incluso geográficamente cerca de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta de lo que otras organizaciones están haciendo para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Entonces, bueno, y aquí aprovechando para promocionarlo, la Universidad de La Salle va a firmar un convenio con las aldeas infantiles SOS para colaborar en las áreas que podamos con nuestros estudiantes, con TCU, con prácticas de cualquiera de las áreas. Entonces los animo para que se incorporen en esos proyectos que son tan importantes. Elena nos daba una serie de ideas, digamos, de actividades que se pueden hacer para poder combatir la pobreza y la exclusión. Y creo que no debemos de pensar que, bueno, pero es que eso seguro los que tienen más que yo o los que, ¿verdad?, tienen más dinero, eso no es para mí. Pero todos ustedes como estudiantes tienen un capital social con el que pueden actuar y con el que pueden permear estas actividades, estos propósitos que tenemos, tanto en las aldeas SOS como en la Universidad de La Salle. Y bueno, les comento que la universidad tiene aprobados 10 técnicos que vamos a empezar el año que viene, y eso es parte de este eje, del propósito de este eje de brindar educación a personas que les cuesta pagar 4 años para un bachillerato universitario, pero no es tan complicado pagar un técnico de 4 cuatrimestres, por ejemplo, y con eso tener una herramienta para trabajar. Entonces, y de ahí poder acceder a nuestros bachilleratos y licenciaturas, y si quieren, y hasta llegar al doctorado en educación. Pero son formas en que lo hacemos, y no hay que pensar en que, no, porque yo lo que puedo hacer en realidad es muy poco. De poquito en poquito, yo creo que vamos a lograr esta meta. Bueno, como nadie ha preguntado, yo quería preguntarle algo a Elena. Claro, ya no. Elena, de todas estas actividades que usted menciona, si pudiéramos decir cuáles son las 3 que nos surgen más, si usted pudiera elegir y decir cuáles son las tres que son prioritarias para poder empezar esta bola de nieve, ¿verdad?, que va a contribuir con el combate de este eje de pobreza y exclusión social, ¿cuáles serían las 3 primeras? Ok, yo creo que definitivamente yo siempre me quedo como entre las prioritarias con el tema del acceso a la educación, pero una educación saliéndose de lo tradicional también, una educación enfocada más en el 1 a 1, porque muchas veces los sistemas de educación inclusive son excluyentes porque nosotros lo vemos a nivel inclusive de nuestras participantes. A veces el sistema de educación público excluye a chicos con problemas de conducta, que son los que requieren más apoyo inclusive, ¿verdad? Entonces necesitamos un sistema de educación que sea como más integral, más basado en las capacidades de cada niño o niña, que permita orientar. Se habla mucho de las inteligencias, ¿verdad? Que antes era como, bueno, matemática, español, ahora se ha analizado mucho el tema de las inteligencias múltiples, y la educación cada vez más se tiene que ir enfocando desde ese enfoque. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema de educación más bien excluye y frustra a la persona menor de edad. Y yo sí pienso que la educación es una de las herramientas más importantes para prevenir la pobreza, pero una educación muy intencionada,
donde digamos, ok, este chico desde ya empezamos a ver que es más para una parte tal vez inclusive técnica, operativa, porque empecemos a orientarlo, a motivarlo para que decirle que bueno, no importa si pasas con 70 en matemática, pero es que usted es buenísimo para la parte operativa, técnica, manual. Entonces creo que la educación es clave, pero yéndonos mucho para lo que la sociedad y el mercado necesita actualmente, como rompiendo esos esquemas de educación tradicional. Y pienso que otro de los elementos que es como fundamental, que abarca muchos otros, es el tema de trabajar también desde el enfoque de la familia, en el sentido de esto que les indicaba de muchas veces vemos que niños y niñas ingresan al sistema y no deberían de estar en el sistema. Debería del Estado intervenir interinstitucionalmente, integralmente a esa familia, a esa mamá, a ese papá, a esa tía o a esa abuela y darles los apoyos conectados. Para mí, la parte de la pobreza, uno de los principales problemas es que se ha atacado muy aisladamente. Yo desde mi trinchera, yo solo desde este lado, yo desde este otro lado, y no se conecta. Los seres humanos somos seres humanos integrales y la pobreza es un fenómeno multidimensional. Creo que definitivamente como Estado nos hace falta articularnos. Trabajan cada uno por su lado. Es como el ejemplo del MOP y de la IA. Hay un problema. Entonces, la IA llega, no se hablan. El MOP llega y pavimenta la calle. Y a la semana, los de la IA llegan y hacen un hueco y la dejan despedazada. Y ahí quedó la calle. Siento que inclusive con un tema muy social a veces nos pasa lo mismo, que cada uno va haciendo por su lado y no se conecta. Creo que esos serían como otros enfoques que creo que son más prioritarios, la parte de educación y la parte de enfoques conectados e integrales para prevenir que niños y niñas ingresen al sistema de protección infantil. Trabajar en prevención. Si no se trabaja en prevención, va a ser como un círculo vicioso. Siempre vamos a seguir y seguir y seguir. Seguimos apagando incendios. Pero no hay una estrategia para realmente combatir. Exactamente. Lady Vera, adelante, que levantó la mano. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la información. De hecho, yo tengo que empezar a hacer mi TCU y uno de los lugares, como mencionó doña Norma, que ya tenemos habilitados es el lugar donde usted trabaja. Pero yo como estudiante me pregunto, o sea, ¿cuál es la necesidad en la que a ustedes les gustaría que nosotros hagamos un anteproyecto? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué puedo hacer yo para entrar a hacer mi TCU en el lugar de ustedes? Ok, perfecto. Sí, para comentarles. ¿De qué carrera sos vos también? Yo creo que está en Psicología. 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 Ok, perfecto. Para ir comentándoles y aprovechar también el espacio, ¿verdad, doña Norma? El espacio, el anuncio informativo. Sí, definitivamente estamos muy contentos de empezar esta alianza con la Universidad de La Salle, porque a nivel de organización sin fines de lucro, el recurso humano siempre es limitado. Siempre es limitado. Por ejemplo, les cuento a nivel de la aldea infantil de Santana, tenemos 3 aldeas. Yo soy la directora de la aldea infantil de Santana, tenemos Limón, Tres Ríos y Santana, y tenemos un programa de jóvenes. Somos 5 personas de equipo técnico más mi persona. Somos 6 personas para atender a 87 personas menores de edad con situaciones bastante complejas. Entonces, el voluntariado se vuelve clave y es un gran granito de arena para apoyarnos en nuestra labor. ¿Por qué? Porque no damos abasto con las necesidades de apoyo a la población participante. Desde todas las áreas se puede ir haciendo un análisis. Por ejemplo, la compañera, nosotros sí somos muy cautelosos con el voluntariado de que tenga un proyecto con un objetivo muy concreto que apoye a la población, ¿verdad? Recordemos que los niños y las niñas que están en alternativas de cuidado son sobrevivientes de violencia, de situaciones de abuso, de situaciones que nosotros como ya adultos ni siquiera nos imaginamos que puedan pasar y que pasan. Entonces, desde cada área se puede formular las necesidades. Por ejemplo, la compañera que indica que es de psicología es uno de los de las necesidades más importantes. Tenemos 2 enfoques, ¿verdad? Es que todo es importante, pero vamos a ver. De la parte social es de las que se vuelve más necesaria de apoyo. Nosotros imagínense que tenemos un psicólogo para dar atención a las 87 personas menores de edad. Entonces, hay todo un enfoque de desarrollo emocional que se trabaja con las personas menores de edad.
Se prioriza algunos con atenciones clínicas, desde la parte clínica, pero la parte del trabajo psicoeducativo es importantísimo para trabajar desde enfoques individuales hasta grupales, con temáticas que nosotros ya como organización tenemos identificadas que se requiere un trabajo. Recordemos que mucho es cambiar patrones. Tenemos niños, niñas y jóvenes que estuvieron expuestos por 10 años a que su patrón de comportamiento o de socialización era a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, con cada área, desde la parte de educación, orientación, psicología, todas las áreas, nosotros lo que hacemos es que cuando una persona está interesada en hacer el voluntariado, hacemos el contacto y le contamos nuestras necesidades. Y a partir de su experiencia, de su interés, ¿verdad? Porque de sus habilidades, inclusive personales, porque tal vez alguien me dice, uy, puña, yo soy buenísima con trabajo en grupos. Ok, perfecto. Montemos un proyecto de algún abordaje socioeducativo o psicoeducativo para abordaje en grupos y tengo afinidad, me encanta trabajar sobre enfoques de género. Ok, entonces ya ahí montamos un proyecto. Habrá otra persona que tal vez me diga, no, es que yo soy muy buena, pero con intervenciones individuales. La parte de manejo de grupos todavía no me siento como tan confiada. Entonces nosotros planteamos el proyecto dependiendo de cada una de las personas, de cada uno de los estudiantes, de sus habilidades, de su experiencia, de sus intereses y de la carrera. Entonces, cuando ya la persona está interesada, lo que hacemos es que generamos un espacio de reunión en donde vemos toda la parte de requisitos, digamos, como formales, pero también empezamos de la mano con el equipo técnico a formular el proyecto. Yo siempre le digo, por ejemplo, en el caso de Lady, le diría, ok, tiene el interés de trabajar desde un enfoque de psicología, se hace la parte como de documentación tanto de la universidad como de aldeas y se hace una reunión con el psicólogo de la aldea en donde le cuente, le dice, mira, estas son mis grandes necesidades y ya ahí entre las dos partes se ponen de acuerdo para formular que el estudiante o la estudiante formule el proyecto dependiendo de nuestras necesidades, pero varía de cada área, de cada persona. Lo hacemos como muy el uno a uno. Ok, muchas gracias, me quedó claro. Entonces, ¿a qué hora se puede llamar más o menos para tener contacto con ustedes? Lo que podríamos hacer, ahora les puedo poner en el chat mi correo. Entonces, digamos, ustedes me pueden ir poniendo un correo y entonces ya ahí las personas que están interesadas, yo también voy vinculando con las diferentes áreas. Digamos, a Lady la vinculo con el psicólogo y ya ahí empezaríamos con el tema de la documentación que le solicita la universidad y nosotros, igual les cuento, si tenemos también todo un procedimiento para el voluntariado, o trabajos universitarios, tienen que llevar una serie de requisitos, como por ejemplo la hoja de delincuencia se les solicita y una charla de protección infantil. Somos muy, muy, muy cuidadosos con nuestros niños y niñas y jóvenes, ¿verdad? Entonces, sí es un procedimiento sencillo, pero sí les pedimos cómo completarlo y ya después empezamos con todo el trabajo. Sí, no solo de las áreas a veces pensamos que en una ONG nosotros no tenemos un rol si venimos del área de administración o venimos del área de derecho, pero todos tenemos un rol y todos podemos usar ese capital social que tenemos. Les comento también el otro secreto. Para este mes de noviembre tenemos una feria vocacional virtual con los chicos de las aldeas SOS con el fin de colaborar en el área de construcción de proyecto de vida. Lo que decía ahora Elena, que es muy importante para ellos ubicarse, recibir una atención individualizada para poder ver sus intereses y qué podrían estudiar. Entonces vamos a tener esa feria y si usted dice, no, pero yo ahí no tendría nada que hacer, sí, porque usted nos puede contar de su carrera de derecho, nos puede contar de su carrera de administración, nos puede contar de su carrera de enseñanza del inglés o del francés y a los muchachos pues les llega más si son personas que están estudiando la carrera, que están más cercanos a ellos en términos de edad y ustedes les pueden compartir de sus experiencias, les vamos a hacer unos test con las estudiantes y los estudiantes de maestría en psicopedagogía, ¿verdad? Tenemos toda una serie de actividades en las que se podrían colaborar. Entonces, si usted quiere colaborar en ese proyecto, bienvenida, bienvenido, me manda un correíto y lo tomamos en cuenta.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Ya yo les puse el link para la asistencia del form, para llenar la asistencia de esta mañana. No se les olvide llenar la asistencia, porque el registro necesita corroborar que estuvieron acá. No sé, bueno, si nadie más tiene algún comentario o pregunta, no sé si Elena quiere cerrar con algo. Sí, agradecerles por el espacio, ¿verdad? Motivarles, como decía doña Norma, todos desde nuestra trinchera podemos ayudar. Podemos ayudar y podemos contribuir a esta problemática, ¿verdad? Entonces, motivarles, las puertas abiertas en Aldeas Infantiles SOS y a ver a esta situación como algo que no es ajeno a nosotros, sino como que es algo que es parte de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, que tengan buenos días. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.